Saludos cordiales con todos. En el presente video vamos a ver y desarrollar el método de Lebediev. Es un método estadístico, al igual que el de Gumbel y el de Nash anteriormente explicados. A diferencia de estos dos, el método de Lebediev considera que los caudales siguen una distribución de Pearson tipo 3, a diferencia del método de Gumbel, que establece una distribución en base a una distribución de Gumbel, y el método de Nash, que establece una distribución en base a mínimos cuadrados. Los tres métodos nos son útiles para poder determinar un caudal máximo en base en función a un periodo de retorno determinado. Para poder calcular ese caudal máximo según el método de Lebediev, vamos a tener que conocer algunas variables, como lo son el caudal medio, un coeficiente que depende de la probabilidad, que lo vamos a explicar posteriormente, coeficiente de variación y el valor de la unidad. Adicionalmente, para nosotros poder determinar la variación del caudal de este método, así como también en los videos anteriores se vio, se va a requerir de conocer un coeficiente en función al número de datos, un factor ER, que es un coeficiente dependiente del coeficiente de variación, que vendría a ser el CV, y el C sub S, que es coeficiente de asimetría, que también se va a calcular en el presente método con la ayuda de tablas. Finalmente, para nosotros poder calcular el caudal de diseño, hay que recordar que vendría a ser la suma del caudal máximo más la variación que éste tiene, tal como se ve en la fórmula de abajo. A priori este método puede parecer un poco engorroso por la cantidad de tablas y fórmulas que tiene. Sin embargo, vamos a establecer un pequeño flujo de solución de problemas. En la pestaña de acá, flujo de solución, vamos a establecer los pasos que se deben de seguir de manera ordenada para nosotros poder calcular este caudal de diseño, que vendría a ser la suma del caudal máximo más su variación. Entonces, nosotros siempre vamos a tener que partir de ¿qué cosa? De primero, la serie de caudales que nos da como dato, a partir del cual nosotros vamos a tener en función un periodo de retorno, el caudal máximo a determinar, por este método en este caso, ¿no? Y la cantidad de datos que nos van a proporcionar de manera inicial. Entonces, estos dos vendrían a ser nuestros datos de entrada junto con, ¿qué cosa? El periodo de retorno. Vamos a establecerlo acá, el periodo de retorno. Nosotros, ¿qué podemos calcular a partir del n, del factor n? Nosotros vamos a poder calcular el coeficiente a. Este coeficiente, según nuestra pantalla, nuestra fórmula principal, nuestra pestaña fórmula principal, el coeficiente a va a variar a partir de 0,7 a 1,5. Mientras más datos de caudal se tengan, el valor va a tender a ser menor. Por tanto, si es mayor a 40 la cantidad de datos que se cuentan, el factor de a va a ser igual a 0,7. Si volvemos otra vez a la hoja de flujo de solución, vamos a saber que, como se mencionó, el número de datos nos puede proporcionar el coeficiente de a. Ahora, a partir de estos dos datos, que vendría a ser el caudal y el número de años, nosotros vamos a poder calcular el coeficiente de variación. Si volvemos a la hoja de fórmula principal, vamos a ver que el coeficiente de variación va a estar en función tanto del caudal como el factor de el número de datos. Si vemos acá en la parte inferior izquierda, vamos a ver de que el coeficiente de variación va a estar en función únicamente del caudal instantáneo de cada año, caudal medio y el número de datos, tal cual se mencionó anteriormente. Ahora, a partir de ese coeficiente de variación y con la ayuda del t, el t nos va a proporcionar ¿qué cosa? El periodo de retorno nos va a proporcionar la probabilidad. Esta probabilidad nos va a expresar el porcentaje de que se repita el caudal de diseño al menos una vez. Con estos ambos datos, tanto la probabilidad como el coeficiente de variación, nosotros vamos a poder calcular ¿qué cosa? El factor E sub R. Ahorita vamos a ver en la pestaña de fórmula principal cuál vendría a ser la relación entre la probabilidad y el factor T, así como la confluencia entre la probabilidad y el coeficiente de variación para poder determinar el factor ER. Vamos a la fórmula principal. Según esta fórmula de acá, en la parte derecha, vamos a ver de que la probabilidad sería igual a 1 sobre el periodo de retorno, que también vendría a ser un dato según un problema. Asimismo, con ayuda de las tablas, nosotros vamos a poder determinar el factor ER en este nomograma de acá. En este nomograma nosotros vamos a establecer la probabilidad en el eje X y el ER en el eje Y.
en función del CV, que es el coeficiente de variación que nosotros vamos a calcular. Si volvemos a la pestaña de flujo de solución, vamos a tener que ya una vez se puede calcular el ER, también es posible calcular en base al coeficiente de variación el coeficiente de asimetría. Finalmente, este coeficiente de simetría puede calcular junto con la parte de la probabilidad el factor K. Y con este factor K ya se completaría todos los datos que se requieren para poder calcular el caudal máximo en función al método de Lebediev. Entonces, ese sería el flujo de solución el cual nosotros vamos a tener que considerar para poder resolver un problema en base a este método. Tenemos adicionalmente una hoja de tablas en la cual está ampliado un poco más a detalle, digamos así, para nosotros poder calcular de manera fácilmente el coeficiente K y de igual manera el nomograma en la parte derecha para el cálculo del factor R. Entonces, estos vendrían a ser los datos para poder solucionar cualquier problema. Hay que tener en consideración también en la fórmula principal que el coeficiente CS, que vendría a ser el coeficiente de simetría, nosotros vamos a tener que elegir un mayor valor en base al calculado como en la fórmula de acá o el que resultaría de cualquiera de esos tres escenarios. Como nosotros nos vamos a enfocar únicamente en lluvias ocasionadas en una tormenta, nuestro coeficiente para fines prácticos va a ser 3 veces el coeficiente de variación. Ahora vamos al problema. Para poder realizar la cuantificación de este método, vamos a tomar el mismo problema que anteriormente ya se ha propuesto en videos anteriores. Se van a usar los mismos datos. Este problema nos dice que en una estación de aforo de caudales de una determinada ciudad se reportaron los valores máximos anuales de estos para el periodo del 90 al 2016. Si se desea construir una represa en los próximos años, se pide determinar el caudal máximo a obtener para un periodo de retorno de 50 años. Y nos dan la serie de valores desde el año 90 hasta el año 2016. Vamos a considerar en este ejemplo, pues es solamente una ejemplificación, que la lluvia o que el conjunto de lluvias que se han elegido de manera máxima corresponden a lluvias con un factor desencadenante producto de una tormenta. Entonces, como ya sabemos, acá igual podemos elegir, va a ser igual a 3 veces el coeficiente de variación, este coeficiente de asimetría. Entonces, a diferencia del resto de métodos, como el de Gumbel y el de Nash, nosotros que teníamos que ordenar en función al valor mayor y al valor menor, en este caso no se requiere de realizar ese paso. Por tal, únicamente bastaría completar la serie en la parte de operacionalización del método para poder colocar los datos. Control C, copiamos, Control V, copiamos los valores, de igual manera acá, Control C, Control V, copiamos los valores acá. Entonces, una vez completamos estos datos, que vendrían a ser los datos de entrada, si vamos a la parte de fórmula principal, en estas dos fórmulas vamos a tener en consideración que el factor QI sobre Q sub m, que vendría a ser cada uno de los caudales entre el caudal medio menos 1 al cuadrado, se repite para ambas fórmulas, tanto para el coeficiente de asimetría como para el coeficiente de variación. Entonces, al realizar el cálculo vamos a tener presente este valor. Vamos a la pestaña de problemas, colocamos este factor que vendría a ser común para nosotros poder realizar el cálculo, el cual sería igual a ¿cuál? Al caudal instantáneo del año, que vendría a ser el mayor de todo ese año, producto de una tormenta como habíamos quedado, entre ¿qué cosa? El caudal medio. Simplemente realizamos la suma del caudal de los caudales que se tienen durante todo el año, todos los años de estudio, y la media de estos, ¿no? Este factor, que vendría a ser resultado de dividir el caudal del año entre el caudal medio menos 1, va a ser igual a este valor. De esa manera nosotros igual jalamos, digamos, arrastramos la fórmula para poder obtener el resto de valores correspondiente al resto de años y obtenemos esas cantidades, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? Simplemente, como el mismo factor se repite pero está elevado al cuadrado, elevamos el factor anterior al cuadrado, lo cual nos resulta este de acá, y completamos simplemente.
Ahora realizamos la sumatoria para poder obtener el valor total de cada uno. Y de la misma manera hacemos que este valor de acá se eleve al cubo para cada uno de los años de estudio. Entonces tenemos estos valores de acá y al final de igual manera obtenemos la sumatoria. Ya habremos completado a partir de esto la operacionalización del método de Lebediev. Ahora nosotros tendremos que calcular el resto de parámetros y así como también el intervalo de confianza del mismo. Si vamos a la pestaña de fórmula principal, vamos a ver que el coeficiente de variación ya lo podemos calcular debido a que tenemos este factor y el número de datos. Entonces vamos a la pestaña problema. Nuestro coeficiente de variación que vendría a ser igual la raíz de quién, de la sumatoria de todos estos factores sobre el número de datos. Entonces si vamos acá, vamos a ver de que la sumatoria al cuadrado de esos datos vendría a ser 9.549 entre el número de datos, que vendría a ser determinado por la función contar de todos los años de estudio, todo en raíz. Entonces de esa manera calculamos el coeficiente de variación, al cual nos resulta un total de 0,595. Ahora, según nuestro flujo de información, como ya tenemos el caudal, el número de datos y hemos calculado el coeficiente de variación, vamos a tener que calcular el P, que vendría a ser la probabilidad, en función a ¿qué? Nuestro periodo de retorno. Como nosotros sabemos que nuestro periodo de retorno vendría a ser un total de 50 años, ya sabemos cuánto vale el valor de T, sería un total de 50. Y según la fórmula para calcular el valor de la probabilidad, vamos a tener que la probabilidad vendría a ser igual a 1 sobre el periodo de retorno. Entonces vayamos a la pestaña problema, la probabilidad va a ser igual a 1 sobre 50 y esto vendría a ser un total de el 2%. Ya hemos calculado la parte de la probabilidad, vamos a la hoja de flujo de solución, tenemos la probabilidad, tenemos el coeficiente de variación y con ambos valores podemos calcular qué cosa, en base a la tabla, el factor R. Entonces vamos a las tablas. Si vemos acá, nuestro coeficiente de variación vendría a ser o vendría a estar cerca de, si más o menos esta es la mitad, vamos a colocarle en otro color para que pueda ser un poco más notorio. Si esta es la mitad, acá vendría a ser 2.5, entonces vamos un poquito más a la izquierda. Ahí sería el 2 aproximadamente. Y sabemos que el coeficiente de variación es 0,595, es casi 0,6, ¿no? Entonces aproximadamente vendría a ser casi este valor de acá, ¿no? Entonces ese valor que nos representa como factor R, vamos simplemente a trazar una línea horizontal y vamos a tener que, si cada fracción, acá vemos acá, cada pequeño rectángulo sube aproximadamente 0,1 unidades, sería 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,82 aproximadamente, ¿no? Entonces vamos a colocar como coeficiente ER el valor de 0.82. 0.82. Entonces vamos a colocarlo 0.82 según lo que hemos podido calcular. Vamos a la pestaña de flujo de solución. Como ya tenemos nuestro factor R, vamos a calcular ¿qué cosa? Vamos a calcular el factor A, que está en función al número total de datos. Acá se colocó una fórmula sabiendo pues las condiciones, ¿no? De que mientras más se acerca al 0,7 es porque mayor cantidad de datos tiene, ¿no? En este caso, nuestro ejemplo tiene un total de 27 valores, un total de 27, ¿no? Entonces, nosotros realizando una pequeña interpolación con las condiciones dadas, y acá se muestra la fórmula, se puede determinar que corresponde a un valor de 0,86 el hecho de tener 27 datos. Entonces ya tenemos calculado el factor de A. Vamos a la pestaña flujo de solución. Ahora a partir del factor CV, que es el coeficiente de variación, vamos a poder determinar ¿qué cosa? El coeficiente de asimetría. Vamos a la pestaña problemas. Para poder calcular ahora qué cosa, el coeficiente de asimetría, nosotros vamos a tener que ir a la pestaña de fórmula principal y ver que la operación a partir de esto ya los tenemos. Los datos iniciales de esto ya los tenemos, que vendría a ser este factor que ya se conoce, el coeficiente de variación que ya fue calculado y tenemos el número de datos que también lo tenemos. En nuestra pestaña problema
vemos de que lo que ya calculamos, la sumatoria vendría a ser 4.579, el cual nos pide acá, todo al cubo. Lo dividimos entre el número de datos multiplicado por el coeficiente de variación al cubo. Volvemos a la pestaña problemas, coeficiente de variación, que en este caso vamos a tenerlo ya operado, vendría a ser igual al L32, en este caso vendría a ser la sumatoria que nos pide elevado al cubo entre el número total de datos multiplicado por el coeficiente de variación al cubo. Entonces este dato nos resulta un total de 0,80 y se tiene que comparar este coeficiente de asimetría, vamos a denominarlo 1, con el coeficiente de asimetría que vendría a ser igual a, vamos a la fórmula principal, el escenario que nosotros estamos analizando. En este caso, como nosotros estamos analizando un escenario por tormenta, vendría a ser igual a 3 veces el coeficiente de variación calculado. Si nosotros multiplicamos 3 veces este coeficiente de variación, vamos a tener de que su multiplicación nos proporciona el valor de 1.784 y el coeficiente de simetría que nosotros vamos a elegir para este método va a ser el valor mayor entre los dos, el cual nos resulta obviamente 1.784. Entonces de esa manera nosotros ya hemos calculado el coeficiente de variación y el coeficiente de asimetría. Ahora lo que únicamente nos está faltando vendría a ser el factor de K para poder tener todos los datos de entrada y poder calcular el caudal máximo, así como su variación. Entonces, si vamos a la pestaña tablas, las tablas para el cálculo del coeficiente de K van a estar en función de ¿quién? Del coeficiente de simetría que ya hemos calculado y la probabilidad en porcentaje. El coeficiente de simetría es igual a 1.784 y la probabilidad es 2. Entonces vamos a las tablas, vamos a 1.784 que vendría a estar más o menos entre ambos estos dos valores y el 2%, el cual el promedio sería 2.84. Entonces vamos a ver de que el valor de C sub S, que es el coeficiente de simetría, es igual a 2.84. Entonces vemos que acá el valor de K ya lo tenemos calculado. Ahora, como ya tenemos todos los valores, únicamente nos queda calcular qué cosa, la variación del caudal y nuestro caudal máximo. Si vamos a la pestaña fórmula principal, nuestro caudal máximo estará en función del caudal medio, coeficiente K, que es lo que vamos a calcular, y el coeficiente de variación más 1. Entonces simplemente se traduce en un valor total de 3.843 metros cúbicos por segundo. Entonces vamos a tener que este es nuestro valor del caudal máximo y para la variación de nuestro caudal vamos a tener los coeficientes A, E sub R, caudal máximo que lo acabamos de hallar y la raíz del número de datos. Si nosotros completamos en base a todos los datos que ya hemos visto y hemos calculado previamente, vamos a tener una variación del caudal de 521,66 metros cúbicos por segundo. Finalmente, como ya hemos calculado el caudal máximo y la variación del caudal, este caudal máximo va a estar variando entre 3.322.1566 metros cúbicos y 4.365.492 metros cúbicos por segundo. Hay que tener presente que el caudal de diseño, el cual nosotros vamos a elegir, siempre va a ser el valor mayor, ya que este nos va a expresar una menor probabilidad dentro de lo razonable para que el caudal, en función al periodo de retorno, pueda sobrepasar el límite establecido, ¿no? Espero que este video les haya sido entendible. Si tienen alguna consulta, háganlo en sus comentarios. Por favor denle like, apoyen el canal para poder seguir subiendo contenido. Denle like y compartan de ser posible. Y hasta la próxima.